Muy buenos días, pues es una alegría estar una vez más acá. Algunas caras conocidas, algunas caras nuevas. Vamos a tocar un tema que realmente me parece relevante, no solamente para el trabajo, sino para la vida. Era yo muy niño, me acuerdo, mi mamá me mandaba a la tienda y lo hacía bastante seguido. Y de pronto, un buen día yo me sentía indignado y le dije, yo ya no quiero ir a la tienda, mamá. Me dice, ¿por qué no? Le dije, es que el señor de la tienda me trata muy mal. Dijo, bueno, no hay problema. Ya no te voy a mandar a esa tienda. Vas a ir a otra. Y resultaba que yo iba a una tienda que estaba a unas 2 cuadras de la casa. Y entonces, para ir a otra, tenía que ir 2 cuadras más, 4 cuadras de la casa. Y yo tenía que pasar por enfrente de la tienda a donde yo decidí un buen día que ya no iba a volver a entrar. El señor, no sé, estaba peleado con la vida, con el perro, con la esposa, con alguien. Pero se desquitaba conmigo, al menos así lo sentía. Y decidí nunca más volver a entrar a esa tienda. Yo tendría en ese momento unos 10, 11, 12 años de edad. Viví ahí hasta los 24 y jamás volví a pisar esa tienda. Cuando nos sentimos maltratados, no tienes que tomar una conferencia como esta o un curso como esto. Tú sabes que no te trataron bien. Y puedes decidir cuando estás hablando de un comercio, de un negocio. Si aquí no me tratan bien, me voy a otro. Pero ¿qué hay acerca del sector público? Muchos de los usuarios se ven en la penosa necesidad de estar recibiendo tratos no muy adecuados sin tener alternativa de cambio. La actitud en el sector público es un gran desafío, porque en un momento determinado se puede tratar un usuario de como sea y como quiera lo tienen que hacer. La gente no tiene alternativa. Y eso nos da un privilegio que no deberíamos de considerar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es y cuál es la naturaleza del servicio al público? Vamos a la ley y vamos a encontrar que en el artículo 108 de la Constitución queda claro quién es el servidor público. Lo hay en todos los niveles de gobierno. Pero es muy interesante ir no solamente a las leyes, sino ir a la historia y descubrir cuál es el origen de la palabra servicio. Resulta que la palabra servicio viene de servitium, en el latín, y es una palabra que se utilizaba para describir el trabajo de los esclavos. No sé si de pronto te haga ruido pensar que la palabra servicio está relacionada con el concepto de la esclavitud. Y eso nos debería de hacer mucho ruido, porque hoy día, cuando hablamos de un servidor público, quizá es lo más lejano desde la perspectiva de la población a la esclavitud. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo consideras en tu propia experiencia que el usuario, el público, la ciudadanía piensa, siente o ve al servidor público? Estamos ante un desafío grande, el servir a personas que eventualmente no tienen la mejor de las opiniones sobre nuestro trabajo. Mucha de la gente en la población piensa en el servidor público como una persona con muchos privilegios, una persona que tiene horarios estrechos, una persona que puede no estar dando un servicio de la mejor manera. Y muchas veces no es así. Sin embargo, esa es la gente a la que tenemos que atender y este es el desafío que tenemos que resolver. Errores comunes en el servicio que han llevado a muchos a tener en un mal concepto al servidor público. Por ejemplo, la apatía, el desaire, la frialdad, el aire de superioridad, el robotismo, la inflexibilidad o las evasivas. Errores que llegan a verse, que llegan a vivirse, pero sobre cualquier otra cosa, errores que se convierten en experiencias. El servicio es una experiencia. El servicio no es solamente actitud o voluntad. Hoy vamos a hablar acerca de eso, pero va mucho más allá de ello. Cuando hablamos del servicio, estamos hablando de algo que se hace. Son acciones que se traducen en experiencia para las otras personas. Muchas veces nosotros criticamos o juzgamos a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Básicamente puedes decir, oye, esa persona muy mal, ¿por qué no hizo esto o por qué hizo aquello? Y dicen, oye, pero tú tampoco lo hiciste. No lo hice.
pero lo quería hacer. Y entonces juzgamos a los demás por lo que hacen. Cuando hablamos acerca del servicio, estamos hablando de lo que la gente hace. Si una persona recibe un maltrato o no tiene lo que está buscando o no recibe la atención y el procedimiento no termina por ser el más adecuado, así la intención hubiera sido buena, si al final el resultado es malo, la atención fue mala. El servicio se puede medir muy fácilmente. Yo tenía 10 años de edad y un día dije, a esta tienda yo no vuelvo. ¿Por qué razón? Hay dos variables que son muy fáciles de medir. Una de ellas es los resultados. Yo vengo a esta tienda y vengo a comprar leche o vengo a comprar huevo, y si hay leche y si hay huevo, bueno, entonces puedo decir, está bien, obtuve lo que buscaba, obtuve lo que estaba requiriendo, pero no es suficiente. La otra variable es el trato. Pues resulta que sí hay huevo, resulta que sí hay leche, pero resulta que el Señor me trata mal y entonces decido no volver. Estas dos variables nos van a traer a colación 4 diferentes estilos de servicio, los cuales vamos a clasificar y vamos a nombrar. El primero de estos es donde vamos a tener un trato muy malo y vamos a tener un resultado malo también. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Es como si fueras a la tienda y no hay la leche que buscas, no hay el huevo y además te maltrataron. ¿De acuerdo? Bueno, a este tipo de servicio le vamos a llamar, de forma didáctica, para entenderlo, servicio congelador. ¿Cómo queda el usuario? Congelado. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Muy sencillas. El procedimiento es lento, es inconstante, es desorganizado, es caótico e inconveniente. Básicamente no te conviene, perdiste el tiempo, fue un desastre, fue una calamidad. Pero no solamente el procedimiento. Resulta que la persona o las personas que te atendieron fueron insensibles, frías, apáticas, reservadas, desinteresadas. Bueno, no se ayudan ni entre compañeros. Y resulta que uno de los principios, uno de los axiomas de la comunicación es que la no comunicación no existe. Todo lo que haces comunica y todo lo que dices comunica, pero todo lo que no haces comunica y todo lo que no dices comunica. Es imposible no comunicar, porque la comunicación no se limita al idioma. La comunicación está estrechamente ligada a la conducta. La conducta comunica. Y entonces, cuando nosotros estamos tratando o maltratando o estamos dando un servicio pésimo, estamos comunicándole al usuario, no me importas, púdrete, amigo mío. ¿Qué estamos comunicando? ¿Tu problema? Es tu problema. A mí me va a llegar mi cheque igualito, si tú resuelves tu asunto o no. A mí no me quita el sueño que tú resuelvas tu problema. Tu problema es tu problema. Otro tipo de servicio es el que nos va a llevar a tener un resultado correcto. Sí estaba la leche, sí estaba el huevo, pero el trato no es el más adecuado. Y entonces vamos a tener algo que vamos a considerar servicio tipo fábrica. En el servicio tipo fábrica vamos a tener un procedimiento correcto. Tiene 3 elementos. Por un lado es puntual, por otro lado es eficiente, por otro lado es uniforme. Después vamos a entrar más en detalle con ello. Pero el personal es igual que el otro. El personal es insensible, el personal es apático, el personal es desinteresado. Bueno, no se ayudan ni entre compañeros. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje al usuario es: tú eres un número y estamos para procesarte. Ya terminé contigo, el que sigue, vámonos. Hay una desconexión, hay una falta de empatía. Estamos haciendo el trabajo bien y esto es muy interesante porque el trabajo se está haciendo bien, se está haciendo de manera correcta, pero sin actitud de servicio. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si estás haciendo bien el trabajo, pero no hay actitud de servicio, ¿de qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo de que eventualmente puedo estar haciendo algo correcto y decir: aquí está lo que me pediste. Ah, no, es que resulta que yo lo que ocupaba. Ah, bueno, entonces pídelo bien para la otra.
Aquí esta persona no está comprometida con atender, no está comprometida con servir, no está comprometida con la solución, está comprometida con la tarea. Yo ya hice la tarea está bien hecha. Si no te sirve, púdrete, amigo. Tu problema es tu problema, ¿se entiende? Resulta que esto no solamente se da con el usuario, sino que esto también se da hacia adentro. Más adelante vamos a enfatizar este punto. El secreto del servicio es el servicio al cliente interno. De la forma en la que trabajamos, de la manera en la que estamos coordinados, de la manera en la que tenemos atención adentro, como instituto, como gobierno, como país, como organización, como empresas, es como vamos a servir hacia afuera. Nadie da lo que no tiene. Y resulta que yo tengo entonces compañeros que tienen el servicio tipo fábrica. Compañeros que dicen, yo vengo a trabajar, no a ser amigos. Escucho risas porque sé que lo han escuchado en la televisión. Gente que trabaja muy bien, pero no está conectada con algo que se llama compromiso con el equipo. Si esto que hago te sirve, qué bueno, y si no, me tienes sin cuidado. Otro tipo de servicio es aquel en donde el trato es muy bueno. Las personas nos dan un trato excelente, pero resulta que el resultado no. A este le vamos a llamar servicio zoológico amistoso. Zoológico amigable. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un procedimiento brutalmente lamentable. Es lento, inconstante, desorganizado, caótico e inconveniente. No te convino haber buscado la ayuda porque no te la dieron, pero la gente, una chulada. Una chulada. Personal amigable, servicial, comprometido, personalmente interesado, feliz, memorable. Te vas a acordar de ellos, no se te olvida. Y el mensaje es muy claro. El mensaje es, nos esforzamos mucho, pero no sabemos lo que hacemos. Si quieres platicar, ve con ellos. Si quieres que te ayuden, búscale por otro lado, porque aquí no vas a encontrar ayuda. Esto es absolutamente lamentable. Y vamos a tener inclusive compañeros de trabajo en este estadio, en esta posición, donde son muy amigables. No te preocupes, yo te ayudo. Ah, bueno, está muy bien. Y al otro día, oye, ¿cómo vas con...? ¿Con qué? Pues con lo que me dijiste que me ibas a ayudar. ¿Yo? ¿Cuándo? O sea... No te preocupes, yo te ayudo, está bien, sí, ya me acordé, sí, bueno, mañana, sin falta te lo tengo. Yo el otro día, oye, ¿cómo vas con esto? No tuve nada de chance, pero no te preocupes. No, pero es que te dije, y si yo tengo la junta ahorita, no, yo hablo con tu jefe. Son brutalmente amigables, pero no ayudan. Resultó inconveniente. No te apoyes en ellos porque terminas caído. Finalmente tenemos el servicio que nos gusta a ti y a mí recibir, a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos buscando que resuelvan uno de nuestros problemas, donde recibimos el mejor de los tratos y el mejor de los resultados. Y esto es el servicio de excelencia. Las características del servicio de excelencia parten de tener un procedimiento puntual. No solamente se entregó, sino que además se entregó a tiempo. Además, es eficiente, se entregó bien. Y por último, y no menos importante, además de ser puntual, además de ser eficiente, es un servicio uniforme. No es que la agarré de buena, no es que Lupita hoy andaba bien prendida y lo que sea de cada quien, se aventó. No, es uniforme, ¿sí? Hoy lo hace bien, mañana lo hace bien, la semana pasada, el año que viene, siempre lo hace bien. Y no es que, es que si te atiende Lupita, sí, pero... No, quien te atienda, en el momento que sea, quien sea, te va a atender bien. Es muy interesante porque de pronto, cuando nosotros pensamos en un servicio de calidad, de pronto podemos pensar en algo distinto. Por ejemplo, si dicen, este es un restaurante de mucha calidad, pues pensarías en un restaurante caro, en un restaurante fino, en un restaurante donde, no sé, el menú está en francés, una cosa así. Sin embargo, cuando tú vas a la industria y hay un responsable de calidad, esa persona hace algo muy diferente que estar viendo si la cosa es muy fina. Lo que hace un responsable de calidad, por ejemplo, en una fábrica, es revisar que las cosas no se salgan del estándar.
Sí, si hacen cables, todos los cables deben de pesar entre tanto y tanto, medir entre tanto y tanto. Y si se salen de eso, entonces los rechaza calidad. ¿Sí? Pensando, por ejemplo, en los restaurantes, pensando en este concepto de uniformidad, a lo mejor un restaurante de mucha calidad no sería uno muy caro, sino quizá un restaurante, por ejemplo, como Burger King. Y tú dices, bueno, eso no es de mucha calidad. Resulta que Burger King, si tú lo consumes en Monterrey, o en Londres, o en Tokio, es igual. Igual. Consumes lo mismo. De hecho, conozco personas que por trabajo tienen que viajar muchísimo. Y dicen, esta semana estoy en México, la próxima semana estoy en la India, la próxima semana estoy en Australia, luego estoy en Argentina. Se me hace garras el estómago con la diferencia de las comidas. Soy fan de McDonald's. ¿Por qué? Porque eso ya mi cuerpo lo acepta y a donde quiera que vaya, eso es uniforme. Y parecería increíble, pero es totalmente real. Cuando hablamos de un servicio de calidad, estamos hablando de ser consistentes, de ser constantes. ¿Cómo es el personal? Amigable, servicial, comprometido personalmente. Es interesado, es feliz. Y aquí me parece que es importante definir. La felicidad puede ser algo muy diferente para ti que para mí o para cada uno de nosotros. Pero cuando una persona está feliz con lo que hace, se nota. Alguien preguntó, muchachos, ¿están contentos? Y la gente dijo, sí, señor. Y él dijo, bueno, avísenle a su cara. Porque la felicidad se nota. Y cuando alguien no está feliz con lo que hace, se nota. No hay forma de que sea diferente. Cuando alguien hace lo que le gusta, está sintiéndose bien y está ayudando sin lugar a dudas a otros. Y además está haciendo que su trabajo sea memorable. ¿Qué significa eso? Que te vas a acordar. Ese trato, esa forma, esa solución va a ser algo inolvidable. ¿Cuál es el mensaje al usuario? Me importas. En todos los demás servicios, el mensaje es muy claro. Tu problema es tu problema. Aquí es, yo estoy para ayudarte y yo estoy para resolver tu problema. Despreocúpate, tu problema está en mis manos. El secreto del servicio al cliente o al público o al usuario es el servicio al cliente interno. Nadie da lo que no tiene. Tenemos que empezar adentro para entonces manifestarlo hacia afuera. ¿Cuáles son los atributos de este servicio y cómo podemos hacerlo nuestro? ¿Cómo podemos vivirlos? Vamos a ver varios elementos. Por un lado, la accesibilidad. Cuando hablamos de la accesibilidad, estamos entonces hablando de que el servicio debe de ser para todos, de que no debe de haber discriminación, de que no debe de haber favoritos, de que no debe de haber personas que no lo reciban cuando lo deberían de recibir y de personas que pueden tener acceso, cualquiera que sea su condición, en cualquiera que sea la forma o la manera en la que lo requieran. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de calidad técnica, estamos hablando de que tenemos a un equipo capacitado, un equipo que resuelve, un equipo que es eficiente y a la vez eficaz. Dos conceptos que normalmente manejamos como sinónimos. Dices, no, bueno, Ramiro es muy eficiente. No, Ramiro es muy eficaz. Son dos conceptos que se parecen, pero no es lo mismo. Y necesitamos las dos cosas. Cuando hablamos acerca de eficacia, estamos hablando acerca del logro de resultados. Alguien eficaz es alguien que logra. Fue por 10, hizo 10, lo logró. Es eficaz. Pero cuando hablamos de alguien eficiente, estamos hablando de alguien que utiliza bien los recursos. Porque hay alguien que va por 10, logra 10, desperdiciando un montón de recursos, tomándose demasiado tiempo. Es eficaz, pero no es eficiente. La persona es muy tardada, la persona termina siendo un desastre, ¿sí? Queremos las dos cosas. Queremos alguien que logre y que lo haga en el menor tiempo posible, aprovechando mejor los recursos y desperdiciando los menos posibles. Tiempo de respuesta. ¿Qué es lo que espera la gente? Un tiempo de respuesta dentro de lo razonable. Básicamente, tenemos que esperar, pero no nos gusta esperar de una forma innecesaria. Y finalmente,
tenemos la cortesía y el trato amable. Esto nos va a llevar a estar desarrollando algo que se llama escucha activa. Estamos sirviendo a alguien. Todas las organizaciones del mundo se tratan de resolver problemas. Los problemas de alguien. Ese alguien, sea un ciudadano, sea un usuario, sea un cliente, es la razón de ser de nuestro trabajo. Todas las organizaciones, cuando se olvidan del usuario y se enfocan solo en la tarea, se empiezan a morir, se empiezan a matar. Porque la razón de ser de cualquier organización humana tiene que ver con atender las necesidades de un usuario. Y entonces a ese usuario, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, escucharlo. Tenemos que prestar nuestros oídos. Y esto nos va a llevar a desarrollar la escucha activa. Hay 4 niveles de escucha. El primero de estos es la ausencia de escucha. ¿Qué tenemos aquí? 0 voluntad de escuchar. No prestamos nuestros oídos. Aquí los usuarios no tienen ni voz ni voto. No hay forma de que puedan comunicarse. Si quieren decir algo, van a tener que batallar. El siguiente nivel es la escucha marginal. Sí damos oportunidad. Aquí está este medio, si usted se quiere quejar, aquí está este correo, aquí está este WhatsApp, aquí está este número. Sin embargo, sus quejas no van a ser atendidas. Usted se puede quejar, usted puede decir, usted puede sugerir. Su problema, nosotros no vamos a hacer caso de nada de lo que diga. Esa es la escucha marginal. Luego tenemos una muy interesante que es la escucha evaluativa. Te escucho, te presto atención y te entiendo lo que me dices, pero sin actitud de servicio. Les cuento esta historia. Estaba dando yo un curso de servicio al cliente en una empresa, la iniciativa privada. Y de pronto, en algún momento, una chica levanta la mano y ella dice: siempre hay que escuchar al cliente. Siempre. Yo siempre los dejo hablar. Que hablen todo lo que quieran. Yo en ese momento presto mis oídos y dejo que hablen y dejo que digan todo lo que quieren, porque el pez por la boca muere. Y entonces en ese momento dije: ¿what? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dijo: algo van a decir que los va a comprometer y con eso los vas a matar. ¿Ya? Y en ese momento ya me callé, ya no dije nada. Hay voluntad de entender, pero no de resolver. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Habla y con eso te voy a matar. Escucha evaluativa. Hay compañeros así, hay jefes así. Muchachos, ¿alguna sugerencia? No, ninguna. Porque la vas a usar en mi contra. Me la vas a echar en cara, tarde o temprano. 0 actitud de servicio. Finalmente tenemos la escucha activa. En esta escucha es donde verdaderamente se da la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Estar en común. La palabra comunicación viene de communis en latín. Y de comunes viene la palabra común, y viene la palabra comunidad, y viene la palabra comunicación, entre otras. Comunicación es estar en común. Si estoy en común en objetivos, en procedimientos, en tareas, estoy en común con mis compañeros, entonces estamos comunicados. Si estoy en común con el usuario, entonces estamos comunicados. Aquí es donde verdaderamente se da, en la escucha activa, donde verdaderamente se da la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos en común, porque entiendo su problema y porque estoy verdaderamente interesado en resolver. No solamente escucho lo que dice, sino que además soy capaz de entender lo que quiere decir. Voy más allá de las palabras. Puedo entender y percibir sentimientos y emociones. Encuentro formas verbales, pero también no verbales de comunicar. Eventualmente le podemos decir a alguien algo correcto, pero de una forma que puede resultar frío y la persona dice: es que aquí no me entienden. No, si yo le dije a la persona que este es el procedimiento, sí, se lo dijiste, pero ¿cómo se lo dijiste? ¿Con qué frialdad se lo dijiste? ¿Sí? Conozco muchas personas y quizá ustedes han vivido la experiencia, por ejemplo, de recibir una atención médica en donde alguien, un profesional en el campo de la medicina, de pronto les dice de buenas a primeras que tienen una enfermedad grave, o que tu tío, o que tu abuelo, o que tu padre tiene una enfermedad grave, y tú dices: wow, o sea, me dijo como si nada que era cáncer. Hay formas para todo, ¿sí? Mi esposa vivió esa experiencia junto conmigo.
Se fue a hacer unas radiografías, una situación que salió un poco anómala. El médico, el ginecólogo, la manda a hacerse unos estudios más a fondo. Y el radiólogo le dice, no, dice, si esto es cáncer, no la cuentas. Mi esposa salió en shock. Dijo, él, no sé, dijo algo así como cáncer y le hablé al médico en ese momento. Le digo, no sé qué dice esto, pero te lo leo. Y fue una historia increíble la que vivimos ahí. Una situación muy riesgosa. Pero hay formas de hablar, hay formas de decir. Y hay formas que deberían de estar descartadas, sin lugar a dudas. La escucha activa. Vamos más allá de la información. Estamos pensando en que la gente es gente. ¿Quién es el usuario? Pues una persona. Es un ser humano, igual que yo, igual que mi hijo, igual que mi madre. Muchas de las fallas en el servicio al público, al usuario, al cliente, no se tratan de falta de conocimiento. La gente sabe lo que tiene que hacer. Tampoco es una falta de habilidad. Lo puede hacer. Normalmente es una falla en la actitud. No lo quiere hacer. No está dispuesto a hacerlo, por lo menos no de la mejor manera posible. Ustedes han escuchado que todo mundo en alguna parte del globo terráqueo tiene un gemelo. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues yo conocí el mío. Yo conocí mi propio clon. Yo cuando lo vi me quedé, o sea, de esas que te impresionas donde dices, ¿soy yo o soy él? O sea, no sé quién soy, ¿sí? No sé. Y sí me quedé impresionado. Es como, por ejemplo, ves un japonés que se regresa a su país y dices, bueno, cuando llegue este japonés y llega a Japón, ¿cómo vas a ver quién es él? ¿Cómo vas a ver? Resulta que yo veo a este cuate y digo, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué somos tan parecidos? O sea, 2 gotas de agua. Pero traigo una imagen para corroborarlo y comprobarlo. Yo me quedé igual de impresionado. Dije, esto no es posible. Bueno, resulta que mi clon, ¿sí? El buen Victor Coopers, él dice, ¿cuál es el valor de una persona? ¿Cuánto vale una persona? Si le tuviéramos que poner valor a alguien, ¿cuál sería la fórmula para determinar cuánto es que una persona vale? Y él dice, la fórmula para determinar el valor de una persona es C más H por A. C más H por A. Donde C representa conocimiento, en donde H representa habilidad y donde A representa la actitud. Él dice algo muy sencillo. Una persona vale la suma de su conocimiento, la suma de su habilidad multiplicado por su actitud. Atención con esto. El hecho de que el conocimiento y la habilidad solo sumen no quiere decir que no cuenten. De hecho, él dice, no, cuentan y cuentan mucho. De hecho, no hay nada más peligroso que un inútil muy motivado. No, cuentan. Quiero gente que sepa, quiero gente que pueda. Pero al final lo que va a determinar la gran diferencia en el servicio resulta ser la actitud. ¿Por qué? Porque el conocimiento apela al saber, la habilidad al poder, lo que la persona puede hacer. Pero la actitud al querer. Hay gente que puede, hay gente que sabe, pero si no quiere, no hay forma, no hay manera. Lo contrario, si alguien verdaderamente quiere y no sabe mucho, va a aprender. Si alguien verdaderamente quiere y no tiene desarrollada de una forma increíble la habilidad, lo va a lograr tarde o temprano. Necesitamos verificar muchas veces nuestra actitud. Hay personas que están tan infelices con su trabajo que piensan que lo que ocupan es un nuevo trabajo, cuando en realidad lo que necesitan es una nueva actitud. Una nueva actitud puede hacer que todo lo que tengas, todo, y no solamente me refiero al trabajo, todo, tu familia, tus condiciones, tu aspecto, todo se vea diferente, luzca diferente. ¿Cómo podemos desarrollar esa actitud de servicio? Vamos a ver el concepto de la conducta. La conducta aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque el servicio nace como una actitud. La actitud es personal, la actitud es interna, pero que se manifiesta de forma
externa, a través de lo que llamamos conducta. Tenemos, por ejemplo, aquí en la base nuestros valores, las cosas que nosotros creemos o decimos creer. Pero muchos de estos valores no se traducen en conductas porque tenemos un cortocircuito con las actitudes. Pongo un ejemplo. ¿Qué significa actitud? Comprar el boleto. ¿Qué es la actitud? Es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que algo se logre. La palabra actitud viene también del latín actitudo, que significa algo brutalmente loco. La palabra actitud, cuando tú vas al diccionario de la Real Academia Española, vas a ver que dice, definición de actitud, postura del cuerpo. Postura del cuerpo. Y eso tiene una historia. Resulta que en el antiguo mundo romano, ellos utilizaban la palabra actitudo, para referirse a la postura del cuerpo, particularmente la del caballo, el cuerpo del caballo. Cuando un soldado romano iba a la guerra y tomaba un caballo, pues no tenía la ciencia, no tenía la capacidad técnica que hoy tenemos, como de mandarlo al veterinario, al laboratorio, este caballo está bien. Lo que ellos hacían era verificar que también estaba el caballo viendo su postura. Si ellos veían que el caballo estaba flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, muy seguramente el caballo estaba enfermo, ¿sí? Y entonces agarramos otro caballo. El diccionario nos da una segunda definición que nos va a hacer mucho sentido. Actitud es la postura, pero no del cuerpo, sino del ánimo. Es la disposición de hacer las cosas. Cuando tú estás dispuesto, se nota, y cuando no estás dispuesto, se nota. Esa es. ¿Por qué cosas que yo digo, claro que me quiero ganar la lotería, no se convierte en una realidad? Porque no estoy pagando el precio. Por eso cuando digo, ahora sí voy a bajar de peso, pero si no me pongo a hacer ejercicio, pues no lo voy a hacer. Ahora sí voy a meterme a la maestría, pero si no me inscribo, no lo voy a lograr. Siempre tienes que pagar un precio. Y el servicio no es entonces solamente decir, sí, hay que dar un buen servicio, muchachos. No, paga el precio. Dar un servicio es difícil. Vas a atender un usuario que parte de pensar que tú estás privilegiado y que lo vas a tratar mal. Esa es la realidad. Tú atiendes un usuario que normalmente tienen una mala concepción a la gente que trabaja en gobierno. ¿Sí o no? Vas remando contra corriente. Ese es el trabajo. Ese es el desafío y se requiere valor para decir, pues te voy a demostrar que es distinto. Yo trabajaba en San Diego, California, hace algunos años. Y resulta que me acuerdo que hago una llamada, en ese momento estaba metido en las ventas y yo representaba una empresa manufacturera mexicana. Me recibe una persona en Los Ángeles, estás hablando de unas 2 horas de camino. Y entonces este era un hombre impresionante. Era un hombre africano, de nombre Mauricio. Lo conocí, hicimos clic desde el principio. Resulta que él nació en un lugar llamado Mauricio, que está muy cerca de Madagascar, una isla, el mero sur del África. Él se llamaba Mauricio también. Yo dije, oye, buena onda los africanos, ¿verdad? Te compras tu isla y todo bien. Y entonces, total que estábamos platicando de lo más lindo, ¿sí? Cuando de pronto me dice, oye Edgar, pero por cierto, te comento algo. Yo no hago negocios con mexicanos. No, y estábamos platicando súper bien. Yo dije, pero ¿por qué tanta agresión, no? Y entonces en ese momento le digo, ¿pero por qué? Dijo, no, muy fácil. Es que el mexicano es bien mentiroso. Con tal de venderte, se comprometen a entregarte en una fecha cuando saben que no van a cumplir. Yo por eso no hago trato con los mexicanos. Yo me regresé como perro con la cola entre las patas, desde Los Ángeles hasta San Diego, y cuestionándome, ¿por qué somos así los mexicanos? Yo me preguntaba, ¿no? Pasaron de verdad como 20 años para entender por qué este tipo, sabiendo que yo era mexicano, aceptó que yo lo visitara viniendo desde allá. ¿Cuál era el propósito? Tardé 20 años en entender lo que ocurrió ese día. Ese día él me dijo, Edgar, me ha ido muy mal con los mexicanos, pero quiero descubrir si hay uno en el que sí pueda confiar. Cuando una persona se queja contigo, es como si te estuviera diciendo, yo sé que lo puedes hacer mejor, yo sé que lo puedes resolver, sé que lo puedes traducir en conducta. Si no, lo das por perdido. Examina tus valores. ¿Qué estás persiguiendo?
¿Qué es lo que estás haciendo? Esto que aparece aquí en pantalla es a todas luces un billete. Mi hijo, que por cierto está aquí, nos está ayudando con la grabación, hace algunos años tuvo el privilegio de representar a México en un torneo mundial de robótica. Va al Brasil y de pronto se encuentra este billete en la calle y me dice: papá, me acabo de encontrar un billete. Él tomó esta foto y me la mandó por WhatsApp. Y entonces él estaba muy emocionado porque resulta que el billete dice 2,000 reales. La moneda del Brasil es el real y en aquellos días costaba más o menos 6 pesos un real. Y entonces él en aquellos días estaba en la primaria, pero pues le sabía las matemáticas. Nos dijo 6 por 2,000. Entonces dijo: papá, voy a invitar a mis amigos a cenar y voy a comprar no sé qué y Él empezó ya en su mente a gastarse el dinero. Yo lo empecé a observar y yo dije: a ver, de entrada, esto se me hace muy raro para ser brasileño. Yo dije: si este es Lula da Silva, lo agarraron saliendo de un baño turco, ¿no? Porque trae turbante. Y dije: y es cierto que aquí dice reales, pero la moneda del Brasil es el real con E y aquí está con I. Y en efecto salió la trampa. Esto resulta ser de un país en Medio Oriente. Me comunico con él de inmediato. Le digo: hijo, por favor, no invites a nadie. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Le digo: me acabo de meter a Google y acabo de buscar y encontrar que el billete no son reales brasileños, sino son reales de Irán o de Irak. Es Irán. ¿Sabes cuánto vale ese billete? Dijo: ¿cuánto? El Google es muy chismoso, muchachos. Yo total que me meto 2,000 reales. ¿Saben cuánto era en ese momento? A dinero mexicano, menos de $1. Digo: hijo, el billete no vale ni $1, vale centavos. Que se enoja y dice: voy a tirar este billete. Dijo: no lo tires, el papel está carísimo. Tráetelo para acá. Y aquí el asunto es, una vez que ese billete viajó y llegó aquí a Monterrey, pudimos platicar y decir: ¿qué estamos persiguiendo con lo que hacemos? Muchas veces perseguimos algo que no vale nada y dejamos de lado lo verdaderamente valioso. Y quisiera que descubriéramos en estas conductas lo que verdaderamente vale, no solamente del trabajo, sino de la vida. Trataré de ser breve. La primera, amabilidad. Debemos de traducir en conducta nuestra actitud. Y al traducirla en amabilidad, se convierte en algo que es muy agradable para la gente. Piensa en alguien amable. ¿Cómo es? Es cortés, es servicial, saluda, se despide. Pero vamos al diccionario. Ya se dieron cuenta que me gusta el diccionario. ¿Sabes cómo define el diccionario a alguien amable? Amable, digno de ser amado. Trae a tu mente la persona más digna de ser amada que conozcas o que hayas conocido. Yo pensaría en mi madre. Y créeme que mi madre muchas veces no fue muy amable conmigo. Me corregía y me lastimaba corrigiéndome. Pero un día entendí que todo lo hacía por mi bien. ¿Sabes quién es alguien que sirve al cliente interno o al usuario con amabilidad? Alguien que está verdaderamente interesado en que el cliente interno, el compañero, el jefe o el usuario verdaderamente resuelvan su problema. Amabilidad. Otra. Resulta que el código de ética nos habla acerca del profesionalismo. Algunos de ustedes he tenido el privilegio de darles el curso de aplicación del código de ética. A los que no, se los tendré que dar porque hay que tomarlo. Ahí vemos que es el principio número 9. Y dice: las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. A veces es muy fácil y muchas veces no lo es. Pero alguien profesional lo hace. Cueste lo que cueste, por profesionalismo. Y el profesionalismo al final del día es una actitud. Hoy es que esto, es que el otro, pero lo resolví. Y entonces tenemos lo que se requiere. Segunda conducta, ser respetuoso. En el ámbito del servicio público, el concepto de respeto implica tratar a los ciudadanos con consideración. Sí. Y esto es brutalmente importante, porque el ciudadano, el usuario, pues es una persona igual que yo.
El respeto a los derechos humanos es el primero de los principios del Código de Ética, que nos lleva a promover, a respetar, a proteger, garantizar la dignidad de todas las personas. Quisiera que pensáramos en esta frase. Lord Acton, una persona que vivió entre 1834 y 1902, era un político británico. Y él le escribe una carta a un obispo. El contexto de esa carta es muy interesante porque no está hablando él de política, está hablando de religión. Pero él escribe esta frase: todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todas las personas debemos de ser auditadas y auditables. El ser auditados y el ser auditable en realidad es algo que me beneficia. Yo formo parte de una organización sin fines de lucro que se llama CBMC y creemos en este principio, en donde hay empresarios, gente muy importante que pudiera decir: yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero que lo hace voluntariamente, que tiene conexión con otras personas que están más o menos en su mismo estatus económico, social, político, y abren su situación. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Debemos de aprender el concepto de la interdependencia. No es que solamente soy un independiente, no. Reconozco que en mi independencia necesito de otros y otros necesitan de mí. Tercera conducta: ten entusiasmo por servir al usuario. La palabra entusiasmo tiene su origen en el griego antiguo y proviene de la palabra entusiasmos, que se deriva de enteos. La palabra enteos tiene dos vocablos griegos muy interesantes. Uno de ellos es en, que significa dentro, y el otro es theos, que significa Dios. Una persona entusiasta era una persona, consideraron que era una persona que el poder lo traía adentro. Dios lo estaba inspirando. No es lo externo, no es la gente, no es lo que pasó, no son las circunstancias. Es el poder que tengo dentro el que hace que yo haga. ¿Sí? Una persona entusiasta. Esta palabra se comenzó a difundir mucho cuando nace el cristianismo. Resultaba que agarraban a los cristianos y los sacrificaban. El Imperio Romano no tenía ningún problema en que las personas practicaran cualquier tipo de religión. No había ningún problema. Solamente tenían que decir la frase: el César es Señor. Tú crees lo que quieras. Si tú quieres creer en el sol, en la luna, en una rana, ese es tu problema. Solo di la frase: el César es Señor. Y los primeros cristianos decían: pues no lo digo, porque el único Señor es Cristo. Y por negarse a eso, morían. Y morían de fea manera. La gente se horrorizaba y decía: ¿y por qué no se ayudan ustedes mismos? ¿Por qué no se salvan? Solo di la frase. No la digo. ¿Cómo pueden aguantar ese sufrimiento? Podemos aguantarlo porque tenemos a Dios dentro. Entusiasmo. Tener el poder dentro de nosotros. La actitud y el servicio están muy ligados al concepto de la regla de oro. La regla de oro es un principio antiquísimo que básicamente dice: trata a los demás como te gustaría que te trataran, o no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Este es un gran parámetro. Cada que atiendes a alguien, dentro o fuera del trabajo, lo estás tratando como a ti te gustaría que te trataran. Yo sé que hay gente masoquista, lo sé, sí. Piensa en esto. ¿Lo estás tratando como te gustaría que trataran a los que más amas? Ese es un buen, excelente parámetro. La máxima del servicio al público es: trátalo como te gustaría ser tratado. Para desarrollar eso, tenemos que estar yendo hacia la empatía. Por un lado, la antipatía y la apatía nos van a llevar a desconectarnos de las personas. Nunca vamos a desarrollar servicio desde ahí. Cuando tenemos una conexión con las personas a través de la simpatía, va a fluir el servicio. Cuando alguien te cae bien, cuando haces clic, dices: no, es que esa persona es muy buena, o hicimos química. Nadie te tiene que presionar para que hagas lo mejor por esa persona. Pero eso no nos pasa con todos. Y no nos pasa siempre. Por esa razón nosotros tenemos que trabajar la empatía. La empatía es una decisión de entender la situación de las otras personas. Comprendo que para esta persona esto que está pasando, este trámite o esta situación es complicada. Para mí no lo sería, quizá. Pero el asunto es que para ella sí. Y entonces me dispongo a ayudarle como tal.
¿Cómo desarrollar la empatía? Número 1, trata al usuario como te gustaría ser tratado. Traigo un pequeño video. Se da en el contexto del Perú, una locación en Perú, en donde llega una persona, digamos, a la Secretaría de Salud, allá le llaman gerencia, es la gerente de salud, la gerenta dicen allá, tiene apenas 2 semanas en el cargo y decide ir a diferentes instalaciones que están ahora a su cargo, donde todavía no la conocen, pero se presenta en calidad de paciente, una especie de jefe encubierto. ¿Sí? Vamos a ver lo que pasó. Adelante, por favor, con el video. Un verdadero terremoto se vivió hace unos días en uno de los sectores del gobierno regional de Lambayeque con más cuestionamientos. Hablamos del sector salud, luego que su nueva gerente hiciera operativos inopinados y hasta se hizo pasar como paciente, sacando a la luz una de las problemáticas de la que casi nunca se habla en este sector, la indiferencia del propio personal médico y asistencial. Fue la propia funcionaria, la médico Jessica Antón de la Cruz, quien con tan solo un par de semanas en el cargo de gerente regional de salud puso en jaque a un buen número de personal de este sector que labora en diferentes establecimientos de salud a su cargo. En entrevista detalló que en este tiempo su primera acción fue visitar gran parte de los centros de salud y puestos de salud de la región Lambayeque. Si bien en muchos se hallaron deficiencias, en 2 de estos, el Centro de Salud Olivia Castro de la ciudad de Lambayeque y el de José Olaya en el distrito de Chiclayo, el personal de salud no estaba en sus puestos. Antón dijo que primero se hizo pasar como paciente y en carne propia vivió la indiferencia y el pésimo trato que a diario viven los pacientes al llegar a estos centros de salud. En el Centro de Salud de Olivia Castro y en el Centro de Salud de José Olaya, pensaron que era una paciente, no me quisieron dejar entrar, ¿no? Estos establecimientos su atención es de 24 horas del día, ya se ha levantado un informe y se está tomando acción. Los encuentros cerrados, ¿no? Me he hecho pasar como paciente, desde la puerta me dicen que es una emergencia o una urgencia y con un maltrato tremendo. O sea, ahora vemos de que los propios pacientes se tienen que evaluar, ¿no? Desde la puerta, si es una emergencia o una urgencia, en lugar de hacerles pasar y que el especialista pueda determinar si es una emergencia o urgencia. 2 centros de salud cuyos directores, según la funcionaria regional de salud, ya fueron cambiados debido a estas irregularidades encontradas. Hay que precisar que el año pasado el Centro de Salud de José Olaya de Chiclayo fue intervenido por la Defensoría del Pueblo al denunciarse un caso de tocamientos contra una madre adolescente por parte de un trabajador asistencial, quien lejos de asumir su responsabilidad optó por darse a la fuga y hacer abandono de su puesto. Este caso aún sigue en investigación interna, ya que este trabajador retornó a laborar como si nada. La médico Jessica Antón precisó que ya se vienen realizando los cambios respectivos, pero que esto le ha costado algunos roces con algunos dirigentes de sindicatos que aparentemente pretenderían hacer una especie de espíritu de cuerpo. Ya estamos cambiando. En diferentes establecimientos hemos ratificado algunos porque están haciendo una buena función y en otros se está cambiando, ¿no? Es más, me está convocando el sindicato porque quieren la reposición de su jefa, pero si en el centro de salud encuentro abandonado, es más, los propios pacientes me informan de que no hay una atención, por más que venga el sindicato, yo no voy a permitir que me coaccionen para que el jefe del establecimiento. Caso muy interesante. Pudiéramos destacar aquí muchas cosas. Me voy a concentrar solo en una. Y es, ¿qué trato nos gustaría recibir? Es muy fácil de medir, realmente. Un niño lo puede hacer. ¿Cómo desarrollar esa empatía? Escucha activamente. Demuestra interés genuino. Eventualmente, por dar un buen servicio, sí, va a ser un poco de más tiempo, va a ser un poco de más batallar, pero vale la pena. Estás atendiendo a alguien, sea amigable, sea accesible, sea agradecido con el público. Recuerda que el usuario, al final del día, es la razón por la que estamos aquí. Es la única verdadera razón. Cuarta conducta y última, sé disciplinado. La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, decía Yamamoto Tsunetomo. La disciplina es un desafío. Quiero que vean esto. El Código de Ética nos dice: las personas servidoras públicas se desempeñarán de manera ordenada,
metódica, oportuna y perseverante. Me encanta porque define lo que se entiende por disciplina. Les voy a presentar aquí en pantalla un montón de números. En estos números, todos revueltos, de diferentes tamaños, de diferentes grosores, de diferentes tipografías, nos hacen falta dos números, entre el 1 y el 49. ¿Cuánto tiempo nos tomaría aquí descubrirlo? Muchas veces en el código de ética donde pongo este ejercicio, más o menos lo tengo medido, les toma como 5 minutos descubrir los dos números. ¿Qué pasaría si fuéramos más disciplinados, más ordenados? ¿Cuánto tiempo nos llevaría la misma tarea? Quitando los números que no nos sirven, dejando los que sí, ponerlos en el mismo tamaño, ponerlos en una secuencia. ¿Cuáles son los dos números que faltan, por ejemplo, aquí en este tablero? Así es como debemos de aprender a ver la disciplina. La disciplina no es, ay, qué malo, ¿por qué tenemos que hacerlo con orden? Aquí a los jefes ya no saben qué se les ocurra para que nosotros... No. La disciplina es tu amigo. La disciplina es tu herramienta. La disciplina es lo que te va a llevar lejos. La disciplina es lo que va a hacer que tengas mayor productividad, mayor eficiencia. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Si nosotros viéramos la disciplina como algo que es a favor de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, tendríamos muchos mejores resultados. Yokoi Kenji toma la frase de Yamamoto y dice: la disciplina es lo que verdaderamente te va a llevar lejos. Yokoi Kenji nace en Colombia, de papá japonés, se va a vivir a Japón, 14 años después vuelve, y cuando vuelve dice: me dijeron que los japoneses son muy inteligentes, pero no lo son, simplemente son disciplinados. Los inteligentes son los colombianos, dice él. ¿Y por qué? Y él lo explica. Dice, porque el colombiano, y hace cuenta que está describiendo al mexicano, dice: oiga, Alicia, es que no ha llegado el documento. Bueno, usted arránquese a ver luego cómo le hacemos. Siempre va a echar mano de la creatividad, va a ir improvisando, y eso nos da una ventaja que al final se convierte en una terrible desventaja. Esto es algo que le he llamado el decálogo del servicio al cliente, y tiene 10 principios que me parece que engloban todo lo que hemos estado hablando. Servir no se limita a darle al usuario lo que pide, sino lo que necesita. El servicio nace como una actitud que se convierte en una conducta. Servir no solo es realizar una tarea, sino colaborar en la solución de la necesidad del usuario. Un servicio con excelencia se da en tiempo, se da en forma y se da además con un buen trato. Superar la expectativa del usuario implica escuchar lo que no dice, ir más allá de lo que se está diciendo. Un servicio de excelencia depende más de una actitud que de las circunstancias. A veces puedes tener todo en contra, pero si quieres, lo vas a lograr. La buena atención demanda mantener informado al usuario de los avances de su trámite. Servicio es comunicar interés con y sin palabras. La queja es un voto de confianza del usuario. El buen servicio consiste en no defraudarlo. Y la número 10, responsabilidad es la habilidad de responder de manera oportuna, de manera eficiente a las solicitudes del usuario. ¿Qué se requiere para tener esto? Voluntad, querer. Esto que aparece aquí en pantalla es una foto tomada a las afueras del Museo del Titanic en Belfast, en el norte de Irlanda. Tuve la oportunidad de estar allá hace algunos años y de descubrir, poco antes de ir, que es muy famoso el Titanic ahí, porque ahí fue donde construyeron el Titanic. Justamente tenemos acá el museo, son 11,000 metros cuadrados, y atrasito exactamente de ahí fue construido el Titanic. Cada una de estas esquinas miden exactamente igualito que lo que medía la proa del Titanic, como si fueran 4 proas juntas, y aquí no se alcanza a ver, pero hay un letrero enorme que dice Titanic y está exactamente hecho del mismo tamaño que las anclas del Titanic. Total que andaba yo como japonés con cámara, tomé como 5,000 fotos ahí y llené el celular por completo, y total que estaba este barco acá afuera. Una vez que ya estaba yo aquí en Monterrey, yo me pregunté, dije, ¿qué hace ese barco ahí? Yo le tomé foto y todo, pero nunca entendí por qué estaba el barco. Yo de pronto pensé, dije, capaz que ese barco fue uno de los que rescataron a algunos de los sobrevivientes o algo así, y lo tienen ahí como un homenaje. Pues resulta que nada que ver. Aparece el nombre del barco, el Nomadic. Y como Google es muy chismoso, pues me metí, Nomadic. ¿Qué hace ese barco ahí?
lo que me encontré fue brutalmente sorprendente. Resulta que no fue ninguno de los rescatistas, pero ese barco estuvo ahí porque fue realizado por la misma empresa que hizo al Titanic, una empresa que se llama Star Lion. Este barco entró en funciones que en términos de marítima se llama botar, que lo echan al agua, 1 mes y 6 días antes que el Titanic, eso en marzo de 1902. Inició operaciones el Titanic en abril de 1912. Resulta que este barco, después de más de 100 años de existir, ha servido. Sirvió como buque para Irlanda, sirvió como buque también para Francia y para los Estados Unidos. Sirvió como restaurante. Estuvo en el río Sena, muy cerquita de la Torre Eiffel por muchos años. Sirvió llevando a muchas personas bajo muchos propósitos diferentes a su destino. Y este barco sigue sirviendo hasta el día de hoy como parte del museo del barco más importante de la historia, que nunca llevó a nadie a puerto seguro. ¿Dónde está la verdadera trascendencia? Muchos están aferrados buscando la popularidad, están buscando las posesiones, están buscando aparecer en los rótulos más importantes, pero la verdadera trascendencia está en el servir. Resulta que muchas veces servir no nos va a llevar a ser el protagónico. Quizá no van a hacer ni un libro ni una película de nosotros, pero va a marcar la diferencia en personas reales. Cuando nosotros llegamos a tener la actitud de servir a otros, aunque nuestro nombre quede en el anonimato, estamos atendiendo la verdadera realidad por la que hemos nacido, que es servir a otros. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.